Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada, ambientalistas denunciaron el accionar de una arrocera que contribuyó a que se seque la laguna Merceditas en Corrientes, y desde el Parque Provincial Iberá lo confirmaron y advirtieron que el déficit hídrico es peor de lo que se cree. Recordemos que el ambientalista correntino Luis Martínez denunció en su Twitter públicamente el viernes pasado a una arrocera de la zona de Mercedes por drenar una laguna que es parte del área protegida del Iberá, hasta dejarla seca. Hoy estamos junto a él a través de una llamada telefónica, de una entrevista telefónica. Te damos la bienvenida, Luis Martínez, ambientalista correntino. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Un gusto para nosotros, estamos aquí en piso Karina y Marina, y un gusto para nosotros poder conocer un poco más acerca de esto que realmente impacta la noticia, ¿no? Sí, es una noticia, más allá de ser impactante, ¿no? Es una noticia que se comienza a ver de manera frecuente en la provincia por la escasez, ¿no?, hídrica que hay, y sobre todo la emergencia hídrica que estamos teniendo en la provincia. Entonces el sector productivo trata de extraer agua de ambientes naturales, perjudicando estos entornos naturales y sobre todo en un periodo sumamente crítico. Algo a resaltar sobre esta laguna es un poco loco, ¿no? Porque gran parte de la laguna, dividiendo la laguna por la mitad, por un lado de la laguna está dentro de lo que es la conservación, dentro de lo que es el Parque Provincial Iberá, y la otra parte pertenece a la arrocera, o sea que la arrocera tiene dominio sobre esta laguna en su territorio. Pero ¿qué pasa? La laguna, al no tener suficiente agua para poder regar su producción, su plantación de arroz, entonces lo que hace es extraer agua de la laguna. Entonces, para poder extraer necesita generar un canal que no está autorizado. Ellos comenzaron a hacer un canal para poder extraer el agua de la laguna. Y obviamente al transcurrir los días y con el déficit hídrico que estamos sufriendo, el bombeo de agua fue de manera constante, que con el pasar de los días fue descendiendo drásticamente el caudal de agua. Esta situación ya ya me venían diciendo desde fines de diciembre. Nosotros veníamos chequeando la información para ver cómo venía la mano, si por más allá que la arrocera tenga autorización, porque ya tiene hace más de 15 años, tiene una autorización, es importante rever las condiciones de esta autorización. Hoy está en investigación, hay una investigación en proceso para ver, obviamente que la empresa debe compensar los daños y debe ser sancionada por los daños ocasionados, por el impacto severo que ha ocasionado en este entorno natural. Muchísimas especies hídricas y obviamente fauna silvestre que dependen de este ambiente natural fueron perjudicados. Acá no solo hay una investigación en cuanto a la arrocera, sino también va a haber una investigación por parte del organismo que debería intervenir en esta situación y que fue el organismo quien debe regular el uso de estos ambientes naturales y obviamente no solo regular, sino ver que estén en condiciones adecuadas y que no sean de manera alterada y de manera constante. Luis, en 2016 se amplió el Parque Iberá, ¿cierto? Y se incorporó en ese momento la laguna Merceditas justamente al área protegida. O sea, evidentemente, si se tomó esta decisión, fue por una cuestión de proteger la laguna con todo lo que implica, entre ello la biodiversidad, ¿correcto? Tal cual. O sea, estamos en 2023 y las consecuencias estas realmente son nefastas. O sea que algo se hizo mal. Esta división que vos planteás también es una cuestión como un poco paradojal. Claro, tal cual, esa es la discusión, ¿no?, que hoy también se lleva a la mesa, ¿no?, sobre
qué tanto, qué tan permiso puede tener sobre el uso del caudal de esta laguna, porque si gran parte de la laguna está dentro de lo que es la conservación, dentro de lo que es la protección máxima, porque está dentro del Parque Nacional Iberá, yo creo que los propietarios han intervenido en un ambiente protegido y deben ser sancionados severamente. Hoy obviamente la mayoría de la gente saben que la arrocera, porque la arrocera salió a desmentir, salió a decir que ellos no tienen ninguna plantación en la zona, que ellos no estaban extrayendo el agua. Si uno comienza, nosotros tuvimos que hacer toda una recopilación de imágenes satelitales para poder ver el antes y el después, cuando la laguna Mercedita tenía gran volumen de caudal en ese ambiente, y el descenso drástico, y en las imágenes satelitales también se ve el canal de manera clandestina que ellos hicieron para poder extraer y bombear agua de la laguna. Entonces, Luis, discúlpame, sí. Esto que estás diciendo, ¿no? Contanos qué es lo que se observa en contraposición con antes, para tener nosotros una idea del panorama. Vos que estás ahí, ¿qué es lo que ustedes ven en el lugar con esta baja del agua? ¿Cómo se observa en comparación con antes? Que lo puedas describir, ¿no? Mira, visualmente. Nosotros en las imágenes anteriores, antes de lo que es entre agosto del 2022, la laguna tenía un gran volumen de caudal, un importante caudal de agua, pero comenzamos a ver que dentro de la laguna hay un pequeño arroyo que es donde llega, es el límite de la laguna, donde hay un pequeño corredorcito donde corre el agua hacia las plantaciones arroceras. ¿Qué pasa? Ellos, al ver que la laguna iba descendiendo y que el agua que llegaba hasta el canal donde ellos tienen permitido, no llegaba más el agua, entonces lo que ellos hicieron es traer una maquinaria, extender más el canal hacia adentro de la laguna, hacia donde está el agua. Entonces así ellos poder extraer el agua, que el agua corra por el canal, para que así las bombas puedan bombear el agua a través de este canal. Eso lo que hicieron es meter máquina, comenzar a socavar en la zona, haciendo un canal clandestino, un pasaje clandestino donde el agua pueda correr. Y a la vez que iba descendiendo el agua, ellos iban avanzando hacia el agua, haciendo más aún canal para extraer el agua. Eso era evidente en las imágenes satelitales que nosotros pudimos ver, y se ve la comparación, ¿no?, drástica del descenso de la laguna en tan pocos meses, y obviamente el uso y el movimiento de suelo que se hizo en la zona. Ellos dicen que no tienen plantación en la zona, pero si uno ve también en las imágenes satelitales, ve los colores de la vegetación de la zona que no se comparan con la vegetación natural de alrededor. Si vos ves la vegetación de ese mismo predio, ves que la vegetación es un color verde mucho más fuerte que las demás vegetaciones, que son mucho más claras por la sequía. Entonces es evidente que hay plantación existente actualmente en ese predio. Luis, ¿cómo te va? Cari, bueno, te saluda. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Escuchándote sobre este tema, ¿no?, que hay lugares protegidos, áreas protegidas que tienen la mitad protegida y la mitad no. Me suena también como pasa en el sur con el tema de los pichones de los nidos de pingüinos, que hay un área protegida dentro de un lugar que es un campo donde la otra parte es de un privado que puede hacer lo que quiera. Y bueno, ha pasado también que hemos visto esas matanzas de pingüinos con excavadoras porque el dueño del campo se le cantó. En este caso, con estas divisiones entre área protegida y área privada, que hago lo que quiero con la otra parte, ¿qué es lo que se puede hacer como para que esto no suceda, Luis? Bueno, primero, más que nada, más allá obviamente de la intervención del organismo, que es lo que nosotros, por suerte, la Dirección de Parques y Reserva, el día viernes cuando yo hice este posteo, el sábado a la mañana, el director de Parques y Reserva de la provincia emitió un comunicado para que los organismos competentes intervengan ante esta situación, que se hizo de manera inmediata. De manera inmediata se armó un expediente, se arbitró los recursos necesarios para, obviamente, exigiendo, ¿no?, a esta plantación de arrocera que cese con la extracción de agua
agua, pero más allá de esto, también hay organismos quienes son culpables, no solo el propietario, porque acá el organismo quien debe controlar que esta empresa haga uso o sea sostenible en cuanto al uso que haga. De igual manera no está justificado que haya extraído el agua de ninguna manera. Todo el sector productivo en la provincia está atravesando por la misma situación y no se toman el atrevimiento de ir a extraer agua. Hay otro cierto sector que comenzaron a cortar arroyos o ríos importantes dentro de lo que es la provincia de Corrientes para sus plantaciones de arroz. Y acá se volvió cada vez más frecuente ver estos escenarios por la falta de intervención o de control por parte de los organismos. Y obviamente la forma tardía en la cual investiga la justicia estos casos, y para cuando se deba sancionar, lamentablemente ya es tarde y los daños muchas veces son irreversibles. Uh-huh. Luis, tengo entendido que además el agua que requiere una arrocera para desarrollar su producción y demás es enorme, corregime. Es enorme y fíjate vos que más allá de que ellos ya estaban advertidos de que se venía una sequía sumamente extrema y un déficit en cuanto a hídrico, ellos sabían las consecuencias, pero ellos hicieron la plantación 10 veces a lo normal que deberían hacerlo, porque vos si ves que se viene un periodo sumamente difícil, vos tenés que calcular el uso de caudal que vas a tener que hacer para poder sostener tu plantación. No, si hoy ellos usaban 10 veces, pongamos 10 litros de agua, es un ejemplo nada más, 10 litros de agua para regar su plantación, ellos hoy tienen que usar 30 litros de agua más para poder regar y sostener esta plantación, porque la sequía la sequía que estamos atravesando en la provincia es con una intensidad sumamente grave y que obviamente es imposible sostener cualquier tipo de plantación. Entonces ellos tampoco atendieron obviamente las advertencias que se dio por parte de los técnicos. Se van a quedar ellos sin agua también. Claro, y además acá lo que se ve es una connivencia, o sea, esto no puede ocurrir sin diferentes patas de distintos sectores que lo permitan. O sea, hay una responsabilidad de las autoridades, hay una responsabilidad del privado y quienes están pagando las consecuencias son, digamos, las personas interesadas en cuidar el lugar, que además me imagino la biodiversidad también como habrá sido modificada, las muertes de los peces por la falta de agua, bueno, además de la vegetación y todas las consecuencias que esto acarrea, ¿no? Claro, fíjate vos que más allá, obviamente, aparte, un dato importantísimo, es que esta laguna es una laguna que no depende de otras lagunas lindantes, o sea que una vez que se seca, lamentablemente para poder recuperar su caudal va a tener que esperar a que llueva y que pueda recuperar ese volumen. Y las lluvias vienen bastante mal en esa zona. Claro, estamos teniendo un déficit de precipitación en el 50%, o sea, gran parte, hoy actualmente entre el 10 y el 15% de las lagunas dentro de la provincia se encuentran en estado a punto de secarse o ya están secos completamente. O sea, y las precipitaciones que se llegan a dar no son suficientes como para apaciguar la situación y mucho menos para poder sofocar cualquier tipo de foco de incendio que hay dentro de la provincia. Hoy, por ejemplo, hay varias localidades que se han declarado en emergencia hídrica porque el agua potable, lamentablemente hoy, se vuelve un recurso tan importante que los mismos intendentes comienzan a exigir a los ciudadanos que comiencen a hacer uso racional del agua, porque las napas se están secando y se vuelve cada vez más imposible extraer agua. Bueno, finalmente, uso racional a los ciudadanos, uso irracional a un privado que se está comiendo un lugar público. Luis, te agradecemos muchísimo y esperamos, bueno, que puedan avanzar con esta lucha que hacen desde el cuidado del ambiente y que es el cuidado de todos nosotros. Te agradecemos muchísimo. No, por favor, muchísimas gracias a usted y quedo a plena disposición. Así hablábamos con Luis Martínez, ambientalista correntino, en Sábado Verde. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.